o no sé, o por lo menos no lo he detectado. Pero vamos a hablar de ordenando nuestro hogar, ordenando nuestro hogar. Vamos a avanzar, por favor. Ahí vamos a mirar alguna imagen. Observen la imagen que aparece ahí en la pantalla. Es una imagen real, ¿eh? No es una imagen creada por el internet para darnos ciertas ideas. Esa foto yo la tomé en una casa real. Y ahí está la mesa, el comedor, y del otro lado de la mesa, esa es la imagen que yo pude captar. Y yo dije, voy a tomar una foto, porque algún día me va a servir. Entonces, como ahora el tema es sobre ordenando nuestro hogar, entonces es el momento de usarla. Miren la siguiente imagen. Y de hecho, miren, ahí aparezco yo en el vídeo de la alacena. Ahí estoy sacando la foto. Ahora, ¿qué imagen recibes o qué entiendes tú a través de estas fotografías? No es de casa de ninguno de acá, quiero aclarar. No fui a casa de nadie a sacar fotos acá. Creo que la idea, damos un clic, avanzamos, y creo que la idea es clara. Encontramos desorden. ¿Sí o no? Y yo creo que tú debes haber estado alguna vez en alguna casa donde percibes una imagen de este tipo. Ahora, la pregunta es, ¿esta es una imagen agradable o es una imagen desagradable? Es una imagen desagradable. Ahora, te quiero llevar a que pensemos juntos que esta imagen desagradable puede estar en cualquier aspecto, en cualquier orden de la vida. Y siempre, aunque no sea una casa, aunque no sea una alacena, siempre será una imagen desagradable. Si soy una persona desordenada con mi imagen personal, voy a ser desagradable. Si soy una persona desordenada en mis finanzas, voy a ser desagradable. Si soy una persona desordenada en mi casa, va a ser desagradable. Si soy una persona desordenada en el uso de mi tiempo, va a ser una imagen desagradable. Y si soy una persona que mantiene desorden en su hogar, en su casa, vamos a ser desagradables. Por eso creo que tenemos que entender, avanzamos, que cuando pensamos en el concepto de orden, estamos hablando de un principio bíblico. Primera de Corintios 14, 40, por favor, allá en tu Biblia. Salmo 119, 133. Acompáñame ahí a tu Biblia, Primera de Corintios 14, 40, aunque en la pantalla va a aparecer también el texto. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es el desafío de la Escritura para nuestra vida, que todo lo que tú y yo hagamos debe hacerse con decencia, pero también tiene que hacerse con orden. Y mira ahí en el Salmo 119, verso 133. El salmista oraba y decía, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Sabes lo que eso significa? Que en todos los aspectos de la vida que nosotros necesitemos ordenar, necesitamos ir a la Escritura. Si nosotros queremos orden para nuestras finanzas, aquí están las claves. Si quiero orden para el uso de mi tiempo, aquí en la palabra encuentro las indicaciones. Si necesito orden en la vida personal, Dios habla abundantemente sobre eso. Si necesitamos orden en nuestra casa, orden en nuestro hogar, necesitamos ir a la santa palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para los minutos que nos restan y nuestra meditación. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos, tu pueblo, de reunirnos. Gracias por el privilegio y la libertad que tenemos de tener tu palabra. Porque, Señor, no somos perseguidos y con libertad llegamos a este lugar. Y con libertad, Señor, concentramos nuestra mente y nuestro corazón ante el consejo tuyo. Pedimos que tú nos enseñes, pedimos que hables al corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, orden es un concepto bíblico. Por esto, por todo lo que ya hemos mencionado, cada hogar debería trabajar para ordenar el hogar. ¿Sí es clara la idea? Cada hogar, y estamos hablando de papá, mamá, los hijos, cada hogar debería trabajar para dar orden al hogar.
Y quiero compartir con ustedes 4 ideas relacionadas con esto o con esta propuesta que estamos haciendo. Ordena en primer lugar tu propósito. Necesitamos entender el propósito del hogar y de la familia. En segundo lugar, ordena tu prioridad. En tercer lugar, ordena tu pensamiento. Y en cuarto lugar, ordena tu posición. 4 cosas sobre las que vamos a trabajar en esta mañana. Ordena tu propósito, tu prioridad, tu pensamiento, ordena tu posición. Ordena tu propósito, en primer lugar. Cuando hablamos de propósito, el concepto de propósito es que propósito define la razón por la que algo llega a existir. Cuando usamos el término propósito, estamos diciendo para qué existe algo. Este púlpito tiene un propósito: sostener la Biblia, los apuntes, la computadora, el iPad del predicador. De pronto tenemos un celular y tiene un propósito, es tener comunicación. Tenemos una silla y su propósito es sentarnos. Cada cosa tiene un propósito y persigue un objetivo. Cuando nosotros hablamos de la familia, nosotros tenemos que entender, y ahí viene la pregunta, ¿por qué existe la familia? ¿Para qué existe el hogar? ¿Cuál es el propósito entonces de nuestros hogares y familias? Si nosotros podemos entender eso, entonces vamos avanzando hacia aquello que debemos trabajar. Génesis, por favor, capítulo 1, versículo 26. Acompáñame al capítulo 1 de Génesis. Ahí en la pantalla solo aparece una primera indicación, pero mira, capítulo 1, versículo 26 de Génesis dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, pero observa lo que dice ahí, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios comienza diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Mira lo que dice ahora el verso 27. Y creó Dios, al hombre a su imagen. Primero es una propuesta divina. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero verso 27 ya está concretándose la idea de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el verso 28 dice, y les dijo, fructificad, multiplicaos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El versículo número 28 nos da la indicación de que Dios le dio la indicación al hombre de que ahora tenía que tener familia. Fructificar y multiplicarse. ¿Cuántos de ustedes vienen de familias numerosas? Levanten la mano. ¿Cuántos son de 5 hermanos? 6 hermanos. 7 hermanos. 8. Órale, esos son los bravos. 9. 10. 11. Santas mamacitas, las de ustedes. 12. Yo soy de 12 hermanos. Y soy moderno, Lo que pasa que mi hogar, mi familia, mi madre, fue el segundo matrimonio de mi padre. Y mi padre antes ya había tenido 9. Y después tuvo 3 más. Así que, 3 más, sí, ¿verdad? Si tengo 3, bueno, hasta donde yo sé. Pero tuvimos 9, no, nosotros somos 11 entonces. ¿Sabes una cosa? El hogar fue diseñado por Dios. Pero ese hogar, dice Dios, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Dios crea al hombre a su imagen. Dios le da la indicación al hombre, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. Eso significa familia. Aquí tenemos el origen de la familia. Pero el origen de la familia comienza con el papá y con la mamá. Varón y hembra los creó, a su imagen fueron creados. ¿Sabes cuál es el concepto? Estamos para ser un reflejo. El hogar ha de ser, para señalar su persona, para que la salvación se proclame.
Ese es el objetivo del hogar. Fuimos creados a imagen de Dios. Y es mi responsabilidad ser un reflejo de la persona de Dios. Ese es nuestro propósito personal, pero ese es nuestro propósito familiar. Avanzamos. Todo lo que somos y hacemos ha de reflejar. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago es un reflejo. La pregunta que debemos hacernos entonces: ¿qué ven a través de nuestro hogar? Cuando otras personas observan nuestra vida, cuando otras personas observan nuestra familia, la pregunta es: ¿qué están viendo? El hogar es el diseño de Dios para reflejar su persona. Es el diseño de Dios para que la salvación se proclame. Mi hogar debe funcionar para apuntar, para señalar la persona de Dios, porque yo soy la imagen, fui creado a imagen de Dios. Y si soy creado a imagen de Dios, cuando tú me mires a mí, tú deberías ver a Dios. ¿Es clara la idea? Ese es el concepto. Si fuimos creados a la imagen de nuestro Creador, cuando otro me mira, tiene que mirar al Creador. Entonces, el hogar, la familia, debe ser su objetivo, su propósito, señalar la persona de Dios. Y cuando hablamos de señalar la persona, no hay objetivo más loable que nuestro hogar sirva para que la salvación sea proclamada. Que a través de ver la relación en el hogar, padres, hijos, esposo, esposa, las personas puedan entender que hay un Dios, que nos ha salvado. Ordena tu propósito. Cuando nosotros pensamos en el desorden no es agradable. Cuando pensamos que nuestras familias deben ser ordenadas, el propósito hay que ponerle orden. Ordena tu propósito. Y el propósito es ser un reflejo de nuestro Creador. Ordena tu propósito. En segundo lugar, ordena tu prioridad. Ordena tu prioridad. Avanzamos. Mira la imagen que va a aparecer ahora. ¿Sabes algo? La prioridad es tu familia. La prioridad es la familia. ¿Ok? Esa es la prioridad. Y déjame decirte algo. En un orden de prioridad, avanzamos. Tu prioridad número 1 es Dios. La prioridad número 2 es, observa lo que aparece en la pantalla, el ministerio. Algunos dirían, yo no estoy de acuerdo. La prioridad número 2 es mi familia. Déjenme explicar. Ministerio significa servir a Dios. Dios es lo número 1 en mi vida. Servir a Dios es lo número 2 en mi vida. Y en tercer lugar, otras cosas, otras personas, otro tipo de actividades. Pero déjame resaltar la parte de ministerio. Y vamos a avanzar una más. Porque dentro de mi servicio a Dios, lo primero es mi familia. ¿Sabes por qué? Porque el primer ministerio que yo tengo es la familia. Entonces, dentro de la familia, la primera responsabilidad que nosotros tenemos en el hogar es la esposa. Ella es mi primer prioridad y yo debo ser su primer prioridad. Ahí tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros cambiamos las cosas y de pronto en un hogar los hijos pueden tomar el lugar que toma el esposo, o los hijos pueden tomar el lugar que debería tomar la esposa. Y de pronto tenemos papás o mamás que tienen más relación con los hijos que la relación que pueden tener entre ellos. Eso puede ser muy peligroso en una familia. Ordena tu prioridad. La prioridad número 1 en nuestra vida es Dios. La prioridad número 2 en nuestra vida es servirle a Dios. Pero el primer servicio a Dios es mi hogar, es mi familia. Y dentro del hogar, primero está mi esposa y después están mis hijos. La segunda cosa dentro de mi servicio son los hermanos, la iglesia, las personas, otros creyentes. Y en tercer lugar entonces vendrán las actividades.
vendrá el grupo de alabanza, el ministerio de discipulado, el ministerio de evangelismo. Nosotros necesitamos tener un orden correcto en nuestras prioridades. Y cuando hablamos de prioridad, estamos diciendo qué va primero. Avanzamos. Todo comienza con la familia. Todo comienza con la familia. Avanzamos. Y si no, nada comienza. ¿Entiendes la idea? Cuando nosotros vamos avanzando en la vida cristiana, cuando vamos avanzando en el ministerio, si las cosas no comienzan en orden con la familia, déjame decirte algo, nada comienza. Nada comienza. De ahí la base, de ahí lo fundamental. La Biblia lo enseña. El que no puede mantener orden en su hogar, tampoco va a poder gobernar la iglesia de Dios. Así lo expresa la palabra. Entonces, todo comienza con la familia y el hogar. Y si no, entonces nada va a comenzar. Necesitamos ordenar nuestro propósito. Ordena tu propósito. En segundo lugar, ordena tu prioridad. En tercer lugar, ordena tu pensamiento. Y yo voy a pedir que tú prestes atención porque quiero compartir algunas ideas. Avanzamos. El alma, observa la imagen allá. El alma se puede representar con un tablero de ajedrez. El alma del hombre puede ser representada como un tablero de ajedrez. ¿Saben lo que eso significa? Vamos a tomar cada espacio, cada cuadrito dentro de ese tablero de ajedrez. Y cada uno de esos espacios representa un área de gobierno. Un área de gobierno. Ahora, eso significa que yo puedo ser José Rivero, papá. Puedo ser José Rivero, esposo. Son dos cosas completamente diferentes. Puedo ser José Rivero, misionero. Y eso es diferente a ser papá y diferente a ser esposo. Puedo ser José Rivero en mis finanzas. Puedo ser José Rivero en el uso de mi tiempo. Distintos aspectos de gobierno. Cada uno de esos cuadritos del tablero de ajedrez podría representar una faceta, una idea diferente de nuestras responsabilidades como personas. ¿Sabes qué es el concepto acá? Que nosotros vamos a vivir en orden y vamos a vivir con paz, con felicidad y con gozo cuando cada aspecto de nuestra vida está sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra para mi vida personal como individuo? ¿Qué dice Dios en su palabra? Bueno, si yo someto mi vida a lo que Dios dice, yo voy a tener gozo, paz, orden. ¿Qué dice Dios en su palabra para José Rivero como esposo? Si yo someto mi vida a lo que la Biblia enseña, yo voy a tener gozo, paz, alegría. ¿Qué dice la palabra de Dios para José Rivero como papá? ¿Qué dice la palabra para el uso de mi tiempo? ¿Qué dice la palabra para el uso de mis dones y de mis habilidades? ¿Qué dice la palabra en relación a mi vida y la iglesia? ¿Qué dice la palabra en relación al tiempo, al dinero, a todos los aspectos que rodean mi vida? ¿Qué dice la palabra? Si yo estoy sometido en cada uno de ellos, yo voy a tener gozo, paz, felicidad. Pero déjame decirte qué pasa. Nuestro enemigo viene y en algunos de esos espacios coloca un pensamiento. Un pensamiento equivocado. Una idea falsa. Una presuposición errónea. ¿Saben lo que va a pasar? Cuando yo tengo que tomar una decisión, esa idea falsa, esa idea errónea, se vuelve el marco de referencia para decidir. Decido basado sobre un pensamiento equivocado. Pensamiento equivocado que he permitido que la sociedad, mi propia persona, coloque como una verdad que no es verdad. Pero cuando tengo que decidir, decido equivocadamente. Te voy a poner un ejemplo. Yo he conocido una persona
he conocido una persona que ha sido un excelente padre. Ha sido un excelente, bueno, voy a retirarlo de excelente padre, ahora voy a decir por qué. Ha sido un excelente esposo, ha sido un excelente siervo de Dios. Pero ¿sabes qué? En una ocasión me invitaron él era el pastor de la iglesia, me invitaron a hablar en una semana de la familia, y yo di un estudio sobre la corrección de los hijos, y hablé sobre la vara de la corrección. Ese fue el tema que yo desarrollé. Cuando yo terminé de hablar ese tema, la persona de la que estoy hablando me abordó y me dijo: hermano, yo no estoy de acuerdo con la vara de la corrección. Pues hermano, yo agarré mi Biblia y le dije: toma hermano, borra los versículos por favor. Yo no los puse ahí, yo no creé el concepto, yo simplemente obedezco la idea. Yo creo a Dios, le dejo a Dios el resultado. Pero la Biblia habla de corregir con la vara. Entonces, esta persona decía: no, es que tú vas a traer esto, vas a dañar. No. La Biblia también es clara como tenemos que ejercitar a nuestros hijos en la corrección. No pasa por mandarlos al hospital después de que los disciplino. No es esa la idea. Eso es brutalidad. ¿Ok? Ahora, ¿sabes una cosa? Estuvimos hablando con este hermano durante algún tiempo, y él le decía a mi hija cuando estaba chiquitita: Marianita, si tu papá te da con la vara, dime y yo le voy a dar con un garrote. Y él me bromeaba, ¿no? Él sabía qué era lo que nosotros creíamos relacionado con ese concepto. Ahora te digo algo. Él dijo: no, la vara no es correcta. La Biblia habla de eso. Pero él dijo: no. Él se permitió un pensamiento equivocado. Se permitió albergar una idea errónea, porque la Biblia enseña sobre eso. ¿Cuál fue el resultado? Con el paso del tiempo, este hermano tenía hijos. Sus hijos comenzaron a crecer. Él dialogaba con sus hijos cuando ellos se equivocaban. Pero la Biblia no dice dialoga con tu hijo. La Biblia habla de corregir al hijo. Con el paso del tiempo, no quiero decir que ese va a ser el modelo que va a pasar con todo el mundo. Estoy poniendo un caso específico. Con el paso del tiempo, uno de sus hijos comenzó a entrar en rebeldía. El diálogo ya no fue suficiente. Y hubo toda una temporada donde ese hijo caminó lejos del Señor. Ahora, yo tengo que creerle a Dios y tengo que dejarle a Dios el resultado. Solamente estoy poniendo un ejemplo, pero ordena tu pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque en cada aspecto, en cada orden de nuestra vida, deberíamos pensar bíblicamente. No debemos pensar como dice el hermano José Rivero. No hay que pensar como diga el hermano tal. No hay que pensar como diga el misionero o como enseñe la organización. Mi responsabilidad es tomar la mente y el pensamiento de Dios y ajustar mi vida al pensamiento de la Biblia. Esa es la virtud del hombre y la mujer de Dios. Pensar bíblicamente. Ahora, amados hermanos, nosotros tenemos que ordenar nuestro pensamiento. Varones, somos cabeza del hogar. Nos cuesta tomar el liderazgo. Ayer hablábamos con los hombres sobre eso. Nos cuesta tomar el liderazgo en nuestro hogar. Bueno, probablemente hay un pensamiento falso sobre el cual basas tus decisiones. Amadas hermanas, la Biblia dice que la mujer tiene que respetar al varón. ¿Te cuesta respetar la cabeza que Dios ha colocado sobre tu persona? ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando tu esposo dé una indicación, vas a ir en contra de esa indicación. ¿Por qué? Porque has permitido una idea falsa. Porque has permitido una presuposición errónea.
porque has permitido un pensamiento que no es verdad. El desafío de la vida es ordenar el pensamiento. Y en el hogar, para que el hogar funcione, cada uno de nosotros necesitamos imperiosamente pensar como Dios piensa. Ordena el pensamiento. Avanzamos. Ahí está una imagen que creo que es bien gráfica. Pensar me lleva a decidir y entonces de esa forma actúo. Lo que yo pienso se convierte en el marco de referencia para decidir. En el caso de esta persona que he compartido, cuando tenía que corregir a sus hijos, él dialogaba. La Biblia dice corrige. Él dialogaba. Cuando tengo que decidir, decido entonces mal. Y actúo por consecuencia mal. Porque estoy permitiendo una forma de pensar que no es la forma correcta. Ordena tu pensamiento. Si necesitamos, si queremos orden en la vida, necesitamos pensar bíblicamente. Segunda de Corintios, acompáñame por favor a la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 10, versículos 3 al 5. Aparecen ahí en la pantalla, aparece el texto. Dice ahí, segunda de Corintios, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, observa, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que explicamos con el tablero de ajedrez es lo que está diciendo 2 de Corintios 10. Mi responsabilidad es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si el pensamiento no obedece a Cristo, ¿a quién obedece? ¿A la filosofía del mundo? ¿O a la creencia de la sociedad? ¿O a mi criterio personal? Pero cuando el pensamiento no obedece a Cristo, ¿a quién obedece? Ordena tus pensamientos. Somete cada aspecto de tu vida al pensamiento bíblico. Somete todo a la obediencia a Cristo. Esa es la idea. Dijimos, en primer lugar, ordena tu propósito. En segundo lugar, ordena tu prioridad. En tercer lugar, ordena tu pensamiento. Y por último, ordena tu posición. ¿De qué estamos hablando? ¿Okay? Déjame contarte una pequeña ilustración